La ponencia del día de hoy estará a cargo de la ingeniera Edilma Lucía Gómez. Como tal, bienvenidos a todos. Las indicaciones eh, para esta ponencia serán que vamos a tener las cámaras apagadas, los micros silenciados y evitemos de hacer spam al momento de realizar las preguntas. La ponente del día de hoy, como tal, es la ingeniera Edilma Lucía Gómez Pañagua. Es ingeniera con maestría en Ingeniería Geotecnia de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene más de 30 años de experiencia. Se ha desempeñado en consultoría geotécnica y diseño para estabilidad de taludes, fundaciones, rellenos sanitarios, vías, presas, geotecnia ambiental, instrumentación y software especializado. Es directora del Departamento de Geotecnia de INTEINSA y profesora de cátedra en la Universidad Nacional de Colombia, donde ha participado en proyectos de investigación para el mejoramiento de suelos. El tema del día de hoy es exploración, seguimiento y modelación de sitios críticos en carreteras de montaña. Adelante, ingeniero. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿me escuchan bien? Ingeniera, sí se escucha bien. Listo. Voy a compartir pantalla ya. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, ingeniera, todo sí se está viendo la pantalla. Perfecto. Bueno, como los muchachos estaban presentando, este es el tema de la ponencia que voy a hacer hoy. Antes de comenzar, quisiera darles las gracias al grupo por habernos invitado, por permitirnos a ingenieros de INTEINSA a participar en la charla de ayer. Hoy en esta es siempre muy bueno el intercambio, conocer a nuestros compañeros de profesión en el resto de Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, este trabajo que les voy a presentar hace parte de uno de los sitios críticos que nos tocan para bien o para mal estudiar mucho dentro de nuestra organización. Como me presentaron, yo soy la directora del Departamento de Geotecnia de INTEINSA. INTEINSA es una firma de ingeniería interdisciplinaria. Estamos completando este año 20 años en el mercado y nos hemos distinguido en el medio por la capacidad en la atención de problemas complejos de ingeniería. Realmente es ahí donde más nos hemos desenvuelto y este es uno de esos sitios en que les voy a presentar. Nos pareció interesante para ustedes porque mm, fue muy bueno en muchas de las cosas que se aplican en la ingeniería para la solución de este tipo de problemas. Incluyó tanto lo que tiene que ver con exploración como instrumentación y modelación, tanto modelación por métodos de equilibrio límite como de esfuerzo de formación. Entonces, terminó siendo un ejercicio muy interesante que nos pareció chévere compartirlos a ustedes. Pero en primer lugar, denme un segundo que no pasan las... En primer lugar, antes de entrar en materia propiamente dicha, antes de explicar los detalles exactos de lo que fue el sitio crítico, voy a hacerles un poco de contexto. Y finalmente, en el mundo entero, en Latinoamérica, con mucha razón por los sistemas montañosos que atraviesan a nuestros países, estamos sufriendo de grandes problemas y en el contexto del cambio climático muchísimo más. Entonces, hoy estamos enfrentando una ingeniería, si estamos hablando de la geotecnia como tal, que desde siempre ha sido muy compleja por las grandes incertidumbres que ha tenido que abordar, pero en el marco del cambio climático estamos viéndonos sometidos a unos retos mayores que nosotros acá en INTEINSA tenemos o estamos abordando desde ciertas miradas que son las que les vamos a compartir. Y cuando uno comienza a entender, bueno, ¿y por qué? Porque el cambio climático es el contexto del asunto, porque es un hecho. Y para bien,
pero normalmente para mal va a afectar a todo el planeta y lo que no sabemos es exactamente con qué intensidad va a afectar el territorio en el cual nosotros estamos haciendo ingeniería. No en todas las regiones el cambio climático va a afectar o está afectando de la misma manera, pero sí es cierto que en todo el continente lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Y entonces nosotros estamos acostumbrados a hacer una ingeniería. Alcanzan a ver también mi mouse, mi cursor. Sí, Sí, ingeniero. estamos acostumbrados a hacer una ingeniería con una información, por ejemplo, en lo que tiene que ver con precipitaciones, con caudales, es a manera de ejemplo, basada en unas series de datos históricas y tenemos unos comportamientos que, digamos, esquemáticamente podrían representarse así. Tenemos unas condiciones como promedios muy repetitivas, pero tenemos unos eventos extremos que históricamente ocurrían cada cierto número de años. Básicamente, lo que estamos entendiendo con el cambio climático es que incluso podrían los eventos típicos ser de mucha menor intensidad que los típicos del promedio histórico, pero lo que sí es cierto es que vamos a tener unos eventos extremos que pueden ser incluso mucho más dramáticos que los extremos históricos, pero además mucho más frecuentes que los extremos históricos. Entonces, mientras que en esta figura de la izquierda teníamos un evento que se repetía, no sé, cada 20 años, en esta figura de la derecha podría ser que ese mismo evento ahora ya no se repita cada 20 años, sino que se repita cada 5 años, cada 4 años. En todo el planeta va a haber una afectación diferente. Lo que termina siendo el reto especial para cada uno de nosotros es nuestro territorio, ese territorio en el que hacemos ingeniería, cómo se va a afectar. Y entonces surge esta cuestión, pues, los sitios que hoy por hoy son críticos, y entonces, ¿qué va a pasar con esos eventos extremos que se van a repetir con una mayor frecuencia y que incluso pueden ser mucho más extremos? La pregunta es, ¿se van a volver más críticos? En un proyecto determinado, los críticos se van a volver más críticos y también cabe la pregunta es, ¿van a ocurrir más críticos? Obviamente. Y entonces este panorama es el día a día en un ambiente como el nuestro, y yo me imagino que ustedes también tienen problemas muy similares. Lo que estamos viendo es flujos de lodos de grandes magnitudes, estamos viendo desarrollos viales cada vez más afectados por las corrientes, los drenajes que están cercanos a ellos, los problemas de socavación lateral, de socavación de fondo, están aumentando en el contexto del cambio climático. Hay infraestructura que con esos eventos extremos máximos mucho más frecuentes, experimentan daños muy acelerados por socavación y terminan destruidas, y lo mismo en esta figura que en la superior, tramos viales, grandes tramos viales perdidos. Una de las cosas que vuelve muy complejo además al asunto es que esos daños en esos sitios críticos que se pueden volver más críticos afectan sí un punto de interés, pero terminan desconectando territorios que terminan siendo fundamentales para la economía de un país. Es por eso incluso que en ese porqué, esta es otra forma de ver el asunto. Digamos que con el comportamiento histórico nosotros podemos estar hablando de riesgos, y todos los que hacemos ingeniería civil en general, geotecnia más, estamos muy acostumbrados al término de riesgo, y lo que hemos tratado de hacer es una ingeniería que se mueva dentro de unos riesgos aceptables. Tratamos de mantener y hacemos todo lo posible por mantenernos, discúlpenme un segundo, tratamos de mantenernos en este lado de lo que podría ser una relación entre la probabilidad y el impacto. Tratamos de mantenernos en las zonas verdes y amarillas, en las de los riesgos aceptables, pero frente a lo que se nos viene con el cambio climático, estamos ya y vamos a meternos muchísimo más en el asunto de los riesgos inaceptables. Cuando tenemos esos eventos extremos más intensos y más repetidos, vamos a meternos en el campo de los riesgos inaceptables. Hay miradas del problema que le pueden ayudar a uno a entender un poco cómo va a impactarse nuestro territorio.
Este es el panel intergubernamental de cambio climático, es una referencia de ellos. Me parecieron interesantes estas figuras para mostrárselas porque a lo que hacen alusión, por ejemplo, es a esos eventos fuertes de lluvias, con qué frecuencia se van a repetir en el marco del cambio climático. Y entonces las conclusiones a las que ellos llegan es que un evento que antes se presentaba con una frecuencia de 20 años, un evento extremo con una frecuencia de 20 años, lo que va a pasar es que se va a repetir ahora con una frecuencia mucho mayor. A finales del siglo XXI calculan que esa frecuencia puede ser incluso del doble de la que hoy por hoy vemos. Entonces, un evento que se repita cada 10 años, hacia finales del siglo XXI se va a repetir es cada 5 años. Nuestros proyectos, entonces, los que estamos diseñando, los que estamos construyendo hoy, van a enfrentar esos retos y deberíamos estar desde ya preparándolos para esos retos. Una condición similar va a pasar en lo que tiene que ver con temperaturas. Las temperaturas sí en el planeta completo lo que van es a una tendencia al incremento. Digamos que desde el punto de vista de la ingeniería ambiental eso tiene muchas incidencias. Algo tendrá que ver con la geotecnia, pero no de forma tan directa como lo pueden ser las precipitaciones o los caudales en nuestras corrientes de agua. Entonces, listo. Geotecnia e incertidumbre son sinónimos. Los que estamos metidos en la ingeniería geotécnica sabemos que a diferencia de lo que los materiales son para los ingenieros estructurales, los geomateriales para nosotros son motivo de alta incertidumbre. Nosotros no trabajamos con productos manufacturados que tengan unos parámetros de resistencia, de deformabilidad muy estándar, muy en función de esa producción en el mercado, sino que la naturaleza hace de todo. Normalmente son unas mezclas bastante interesantes, entonces nosotros más que otros ingenieros resolvemos nuestro ejercicio con geomateriales y los geomateriales son de altísima incertidumbre. Cuando estamos enfrentando la incertidumbre, los factores de seguridad, aun cuando los consideremos altos, a la luz de la normativa, a la luz de unos criterios específicos de ciertos proyectos, aun cuando estemos hablando de factores de seguridad altos, en muchos casos nos podemos quedar cortos. ¿Y qué sucede? Listo, eso siempre nos ha cuestionado, eso siempre nos ha obligado a hacer una ingeniería, un ejercicio de la ingeniería mucho más consciente que hacen otras ramas de la ingeniería, pero el cambio climático llegó a aportarle más a esa incertidumbre. No sabemos cómo va a impactar, sabemos que va a empeorar la situación, pero no sabemos con qué intensidad en la parte específica del planeta en la que nos ubicamos nosotros. Entonces, eso ya de entrada nos genera una incertidumbre a las muchas que venimos resolviendo desde siempre, a la incertidumbre de cómo varía la estratigrafía en profundidad, de cómo varía la estratigrafía a lo largo y a lo ancho de un territorio, de cómo se distribuye el agua subterránea al interior de ese territorio, de cómo cambia con el tiempo la resistencia y la deformabilidad de los materiales que nosotros vamos a manejar, porque es que esa además es. El concreto a los 28 días alcanza su resistencia máxima y es la que es y punto. Nuestros suelos tienen una resistencia que varía con las condiciones climáticas, que varía con el tiempo de carga, que varía con la profundidad, que varía con el ancho, con el largo del sitio en el que estamos estudiando. Entonces tenemos más incertidumbres a raíz del cambio climático. ¿Y cuál es nuestra misión entonces como ingenieros geotecnistas en este contexto? Acotar el riesgo. Pero, ¿cómo acotamos el riesgo? Hay varias maneras. Finalmente, tenemos claro que como consecuencia del cambio climático, los sitios críticos se pueden volver más críticos e incluso pueden aparecer más nuevos sitios críticos. Acotar el riesgo podría pasar por darle respuesta a una de estas tres preguntas y el plural lo resaltamos con el signo de pesos como para enfatizar en el hecho de que esas acciones, si a esas preguntas respondemos sí, pues eso finalmente va a ser plan. Entonces debemos reforzar todos los taludes, eso es plan. Debemos instrumentar todos los taludes, eso es dinero. Debemos disponer de geotecnistas expertos 24/7 para el proyecto. Todo eso es dinero. Es un dinero
que no necesariamente nuestro cliente, nuestro propietario del proyecto está dispuesto a, a gastar. Entonces, no podemos irnos al extremo de hacer diseños excesivamente conservadores, pero lo cierto es que acostumbrados a la palabra riesgo, eso realmente ha sido una ventaja porque nuestros clientes, los propietarios de los proyectos en los que intervenimos nosotros, no les gusta el riesgo. Ellos no están dispuestos a correr el riesgo. Entonces, bueno, no necesariamente debemos reforzar todos los taludes, no necesariamente los vamos a instrumentar todos y no necesariamente vamos a poner a los mayores expertos 24/7 en el proyecto. Pero sí es claro que a nuestro cliente le podemos hablar en términos del riesgo y ayudarlo a que él corra los menores riesgos posibles. Aquí a manera de chiste lo tenemos en esta imagen inferior izquierda. Es que, ¿de qué se trata? No sé si conozcan el Rembrandt, pero aquí tenemos uno de que se trata de alumbrar, pero no tanto como para que queme el santo y tampoco como para que no lo alumbre. ¿Listo? Se trata es de irnos por el camino medio que permita correr el menor número de riesgos posibles y con un costo que sea razonable para todas las partes. En Inteinsa, y esto no es tampoco solamente la forma de hacer ingeniería de Inteinsa, muchas firmas lo están haciendo hoy por hoy y la forma en la que creemos nosotros que se debe acotar el riesgo que en parte está ahora aumentado por el cambio climático es lo que se denomina monitoreo multiescala. Es como ir por pasos, ir de a poco. Gráficamente nosotros lo vemos de esta manera. Es como empezar tratando de utilizar para un problema, para un proyecto en específico, primero las herramientas que nos permiten hacer una mirada mucho más macro del problema y en la medida en la que vamos entendiendo más y más y más el problema, vamos acotando esas formas de meternos en el problema. Entonces, en este esquema lo que estamos tratando de decir es, vea, primero se pueden utilizar, por ejemplo, los satélites. Luego de que hemos hecho un primer entendimiento del problema, pues listo, están los drones. Esos también ayudan muchísimo a entender el territorio. Luego de haber pasado por satélites y drones, podemos irnos ya a la exploración directa en el sitio, bien sea a la exploración en el sitio, bien sea directa o indirecta. Cuando hablamos acá de exploración puntual, estamos haciendo referencia a exploración directa, perforaciones, a piques, calicatas, trincheras, o la exploración indirecta, bien sea en la forma de geofísica o incluso de geoeléctrica. Luego también podemos pasarnos a la instrumentación y son escalas que vamos recorriendo de a poco para llegar como a la resolución del problema en la que sí o sí tenemos que pasar también por las visitas de expertos. Los recorridos con cámaras 360 se volvieron hoy por hoy una herramienta también de mucha utilidad. Pasamos a la etapa de exploración e ensayos y finalmente a la parte de análisis y diseño. Es importante resaltar en este contexto que ese ejercicio multiescala de ir por pasos haciendo un cubrimiento del territorio no reemplaza en ningún caso el recorrido riguroso que se debe hacer por parte de los geólogos y los geotecnistas a cargo del proyecto. Hoy por hoy tenemos muchas herramientas. Tenemos desde los satélites hasta un dispositivo pequeño que para muchos se nos está volviendo rutinario, como la cámara 360, el dron incluso. Yo creo que dentro de muy poco ya todos vamos a estar en el campo, así como hoy por hoy estamos con celulares, y los celulares con muchísimas posibilidades, vamos a estar todos con nuestro mini dron, haciendo unas visiones muy interesantes del territorio, pero al terreno hay que ir. Listo. Nuestra normativa, por ejemplo, la norma sismorresistente colombiana, es muy detallada en ese sentido y prácticamente considera un delito un estudio geotécnico que haya sido hecho y firmado por un ingeniero que no fue al sitio. Eso, siempre los recorridos completos y rigurosos del asunto son imprescindibles y son complementados con todas estas herramientas.
Cuando uno está hablando de recorridos detallados del sitio, a mí me gusta también recomendarlos como en el mismo sentido multiescala del que estamos hablando. O sea, primero abordando como grandes territorios y luego el territorio pequeño en el que está mi proyecto en particular. A mí en campo siempre me gusta mirar el problema desde lejos, desde muy lejos primero, luego desde más o menos lejos, ahora a unas cuadras de distancia y luego ya muy, muy adentro del proyecto porque le va permitiendo a uno entender lo macro y lo micro. Bueno, en ese ejercicio multiescala estamos hablando primero de las imágenes o de los satélites. Los satélites son una herramienta hoy por hoy supremamente útil, muy en tiempo real. Yo digo que esa es como la característica por excelencia del ejercicio de los satélites, porque te permite entender en tiempo real lo que le está pasando a tu territorio con unas alarmas que son muy interesantes. Básicamente lo que uno puede hacer con ellos, para lo que los estamos utilizando mucho en sitios críticos, es para entender desplazamientos. Siempre hay una primera pasada, una lectura base, una primera medición, en la cual lo que se mide es la distancia que hay entre el radar y el punto exacto de mi problema que yo quiero entender. Lo que hace con las pasadas sucesivas, que se pueden programar con diferencias de segundos, es leer la distancia que hay del satélite a ese mismo punto de medición. Entonces uno lo que tiene es muchas medidas de distancia entre mi satélite, el punto en el que estoy interesada, y los cambios en esa distancia son los que me terminan diciendo dónde hay más movimientos, a qué velocidad se dan esos movimientos. Normalmente ellos nos suelen entregar gráficas como la que hay acá de velocidades de movimientos, en este caso en centímetros por año, o también nos dan unas series de tiempo en las que tenemos evolucionando con el tiempo los desplazamientos. Son entonces unas herramientas muy útiles, permiten hacer unas coberturas muy grandes del territorio, en unos tiempos muy pequeños, con unas precisiones que son normalmente muy aceptables, obviamente en la medida en la que haya muchísima más vegetación muy espesa, pues habrá más obstáculos para el radar, pero en un lugar relativamente descubierto, digamos que los satélites tienen una muy buena precisión. Y uno puede llegar a tener del territorio tantos píxeles como se haya fijado desde el principio, y cada píxel con una categorización de lo que puede ser la velocidad del movimiento. En esta imagen, a manera de ejemplo, lo que estamos viendo es unos puntos rojos correspondientes a unos de alta velocidad de movimiento, aquí estamos hablando de 10 milímetros por año, pero otros de menores movimientos en los que ocurren menos de 10 milímetros por año de desplazamiento. Entonces puede tener uno muy categorizado, cubierto en un área muy importante el problema que está estudiando. Los drones, como les decía ahora, pues yo no sé, yo a veces trato de hacer un poquito de historia. Ahorita ustedes decían que llevo más de 30 años en el ejercicio de la geotecnia, y si es cierto, durante esos 30 años me ha tocado una evolución brutal en lo que son herramientas de trabajo. Pues a mí me tocó obviamente salir a campo con la libreta, con muchos colores, con mapas impresos, rayando mucho, tomando mucha nota, y hoy los drones se volvieron una herramienta magnífica. O sea, los drones son de muy bajo costo, obviamente tienen la restricción de requerirse un piloto licenciado para el asunto, de tener limitaciones en ciertos sitios por el viento, de áreas supremamente cubiertas por vegetación. La calidad de lo que uno levanta en campo también puede tener cuestionamientos. Por lo cierto es que con los drones tú tienes en cuestión de mediodía unas imágenes supremamente completas de tu territorio. Puedes hacer sobrevuelos y te queda un video, puedes hacer toma de fotografías y puedes luego con el software adecuado calcular la topografía. Entonces tú puedes tener de este territorio como el que ahí está levantado con el dron que tenemos en la oficina. Tú lo tomas por la mañana y te vas por la tarde, procesas rápidamente y al otro día tienes una topografía. Una topografía que te puede ayudar por lo menos a hacer unos trazados iniciales, que en función de la cobertura vegetal puede ser más
o menos precisa, pero que para unas primeras etapas del proyecto te ayuda muchísimo. Te ayuda incluso en procesos en evolución o movimientos, sitios críticos en evolución, a ir comparando diariamente a muy bajo costo la evolución del problema. Entonces, uno con el dron hace sobrevuelos, toma fotografías, puede calcular topografías, pero una de las cosas que a mí me parece bien interesante de los drones es que hoy por hoy los podamos utilizar incluso para hacer levantamiento de discontinuidades. Entonces uno puede tener macizos rocosos como el que hay en la figura y tienen muy buenas imágenes, pero también las puede llevar a la oficina y con el software adecuado, lo que ve en el sitio como discontinuidades puede ser reconocido por ese software como planos de discontinuidad y le ayudan a uno a hacer análisis estereográficos de esos sistemas de discontinuidades. No tuviste que llevar a un geólogo con la brújula a sitios muy escarpados, con muchísimas dificultades de acceso, a hacer levantamientos muy detallados. Pero yo insisto, tampoco se trata de que estas herramientas reemplacen al hombre en el sitio. Se trata de que estas herramientas le ayuden al hombre en el sitio. Enseguida, con una de las diapositivas que les tenemos, les puede quedar aclarado el asunto. Entonces, bueno, todo lo demás que ofrecen los drones. Nosotros en la oficina hablamos mucho junto con el dron del FAR. Entonces, cuando le decimos que los drones, además de ayudarle a uno a generar unas topografías, le pueden ayudar a uno en el análisis de discontinuidades. Esto es lo que permiten hacer y por eso les hablo de no reemplazar al hombre. Este es un proyecto cualquiera, pero en este caso realmente lo complementamos con el faro, que es utilizado más que el dron en casos en los que yo sí puedo acceder directamente a los sitios de medida. El dron tiene esa ventaja desde incluso un sitio de elevación del dron que puede estar lejano al proyecto, pues tú te sientas muy cómodo en una cafetería, sobrevuelas, tomas todos los datos y enseguida te vas a la oficina y las procesas y se te pueden entregar unos planos de discontinuidad. El faro es muy bueno cuando tú puedes acceder directamente al sitio, por ejemplo, para excavaciones subterráneas, termina siendo súper interesante. Con el faro puedes hacer un ejercicio similar. Él toma fotografías en un radio completo, en un giro completo de 360 grados y luego tú puedes volver a tu oficina y con el software correspondiente volver a los planos de discontinuidad realmente un buzamiento, una dirección del buzamiento y hacer el análisis estereográfico de discontinuidades. Este ejemplo lo utilizamos en una mina de cemento de una empresa muy reconocida acá en Colombia. Con la ingeniera geóloga tomamos estos datos, tomamos exactamente 1145 datos, pero en ese mismo sitio con el dron pudimos tomar. Eso fue un trabajo de varias semanas. Este fue un trabajo de una mañana. En una mañana tuvimos 9000 datos. ¿De qué se trató el asunto? No de sustituir el trabajo de la ingeniera geóloga, sino de complementar el trabajo de la ingeniera geóloga. Ahora, con más datos tenemos más certidumbre, hemos acotado el riesgo que significan pocos levantamientos de discontinuidades. Ahora tenemos más seguridad en las familias de discontinuidades que hay en este problema en específico. Y entonces le puede jugar uno muy fácilmente con estas herramientas a hacer un análisis sectorizado por zonas de mayor o de menor preocupación y a un muy bajo costo. La cámara 360 es otra herramienta muy útil hoy por hoy, pues nos permite hacer, mientras recorremos con ella, unos videos con muy buena resolución del territorio que estamos caminando, incluso con el software correspondiente también podemos generar unas topografías de muy buena resolución en el sitio de interés. Cuando pasamos de satélite a dron y de dron a este tipo de herramientas, tenemos que hablar también de los puntos ya de exploración, bien sea en la forma de directa o indirecta. El tema de exploración a través, complementando lo directo con lo indirecto, es una herramienta hoy muy útil. Este es un ejemplo cualquiera. Es un ejemplo de un sitio en el que tenemos unos perfiles geológicos muy detallados, basados
en unas perforaciones ejecutadas en el sitio, pero complementados con exploración indirecta, en este caso con geofísica. La geofísica se nos volvió muy útil en la forma de más W. Nosotros en el medio tenemos la refracción sísmica clásica, tenemos el REMI, que fue un complemento muy interesante a la refracción sísmica, porque mientras la refracción nos permitía medir solamente velocidad de ondas P, el REMI llegó para ayudarnos a estimar velocidad de onda S, pero el REMI con ciertas desventajas, algunas imprecisiones, trabajando con el ruido ambiental, fue sustituido básicamente por el más W, que nos permite también estimar velocidad de las ondas S con una precisión mucho mejor que la de la refracción sísmica. Entonces puede tener uno un perfil muy claro desde el punto de vista geológico, pero complementado, extrapolado, verificado con líneas de geofísicas, en este caso en la forma de más W, y puedes, por ejemplo, tú a cada uno de estos geomateriales asociarles unas determinadas velocidades de onda, y esas velocidades de onda te pueden ayudar, por ejemplo, a definir el perfil, el tipo de suelo que es para efectos de calcular cómo va a ser el refuerzo en función de la capacidad que tiene ese suelo de acelerar los movimientos sísmicos. Entonces, este es un ejercicio interesante que se hace con la geofísica y la geoeléctrica en la forma de tomografías, líneas de tomografía de resistividades eléctricas. Es muy interesante hoy por hoy, sobre todo cuando tú prevés que en tu sitio tienes problemas de índole hidrogeológico. ¿Por qué? Porque las resistividades son muy contundentes a la hora de detectar la presencia del agua, porque el agua da lugar, el agua es altamente conductiva y por lo mismo es de muy baja resistividad, y cuando tú detectas con la geoeléctrica que tienes puntos de muy baja resistividad, normalmente por debajo de los 100 ohmios metro, más cuando llegas hacia los 10 ohmios metro, entonces estás muy claro en que estás encontrando el agua. Este sitio es el mismo de este caso, solamente que acá estamos hablando de lo que nos permitió hacer la geofísica, pero acá les quiero mostrar lo que nos permite hacer la geoeléctrica. En este perfil llama la atención el hecho de que tenemos dibujados dos niveles freáticos. Ese es el día a día en muchas de nuestras formaciones geológicas. Hay unos contrastes de permeabilidad muy fuertes entre ciertas formaciones, unas geomorfologías de ladera también muy complejas que hacen que sea muy usual en nuestro ambiente encontrar lo que denominamos niveles freáticos colgados, retenidos por capas de materiales muy impermeables, y por debajo de esos niveles freáticos sí encontramos los niveles freáticos regionales, los correspondientes al agua subterránea en el sentido estricto de la palabra. Entonces, con esta geoeléctrica, encontrando en superficie unos materiales de resistividades muy bajas, presencia de agua, pero que están por encima de materiales de resistividades muy altas donde no hay agua, entonces nos dicen, venga, solamente estoy saturado en la parte alta, esto es muy posiblemente la presencia de agua en la forma de niveles freáticos colgados. Entonces le terminan ayudando a uno a entender mucho temas de hidrogeología a un costo relativamente bajo. La instrumentación también muy interesante, con base en dentro de la instrumentación ya de más detalle, como los inclinómetros, son ellos precisamente los reyes del asunto, porque los inclinómetros nos dan muchísima información. Uno con un inclinómetro sabe que mide la profundidad hasta la cual se da el movimiento, la velocidad a la cual se da el movimiento y la dirección hacia donde se da el movimiento. Y esas tres variables son de muchísimo interés para diagnóstico de sitios críticos. Todo eso complementado con lo que es instrumentación hidrometeorológica, y más en el contexto del cambio climático. Nuestros sitios críticos se vuelven más críticos en la medida en la que más precipitaciones hay, en la medida en la que los eventos extremos se repiten con mayor frecuencia, y normalmente encontramos que hay una correlación clara entre aumentos en las velocidades de los desplazamientos y aumentos en las precipitaciones, o entre activación de antiguos procesos morfodinámicos y periodos de grandes lluvias. Entonces las estaciones hidrometeorológicas terminan ayudándole a uno mucho
no solamente a entender precipitaciones, sino también temperaturas, humedades, direcciones del viento. En la oficina hemos trabajado un poco en temas de realidad virtual y aumentada, con ciertas herramientas que nos han permitido hoy que tengamos como una conexión mucho más expedita con nuestro cliente para que estando el cliente en obra y nosotros en oficina podamos hacer unas atenciones muy rápidas. Entonces lo que tenemos es la posibilidad de trabajar con realidad aumentada, teniendo unos muy buenos planos en 3 dimensiones de los proyectos que diseñamos, compartiendo con el cliente en tiempo real lo que estamos visualizando. Podemos hacer unas asesorías en construcción que han sido muy interesantes. Y para finalizar en esta primera parte de la charla, que es cómo acotar el riesgo, yo creo que esta es la clave, ¿no es cierto? Estamos pasando por un ejercicio multiescala en el que comenzamos con los satélites, pasamos a los drones, la geofísica, la instrumentación, las cámaras 360, las visitas de expertos, la exploración y los análisis. Esta primera columna hace referencia al área del territorio que tú eres capaz de cubrir con cada una de esas fases. Obviamente con los satélites cubres una gran área, mientras que en la etapa, por ejemplo, de visitas de expertos, ya cubres partes muy pequeñas del territorio. Mientras más vas aumentando en este nivel, menos área vas cubriendo. La resolución que logras en la exploración de tu sitio, obviamente con el satélite es muy pequeña, pero ya en la etapa de análisis y diseños es muy alta. Pero así, conforme aumenta la resolución, también aumenta el costo. El costo de entender mi territorio a través de satélites es mucho más bajo que el costo de entender mi territorio ya en la etapa de análisis y diseño, sobre todo para construcción. Lo mismo pasa con el tiempo. Mientras más resolución, más tiempo voy a necesitar para entender mi problema y el número de puntos que yo abarco cuando estoy haciendo entendimiento del problema en esas diferentes escalas también va en descenso. Mientras que con el satélite el número de puntos que exploro es muy alto, en la etapa de análisis y diseños el número de puntos que yo exploro es mucho menor. Pero entonces miren que a la larga esto le sirve a uno para ir tomando decisiones en función de en cuál o de cuáles sitios van siendo más interesantes de ser estudiados, más relevantes para efectos del problema que estoy analizando, y puedo ir haciendo que el estudio del sitio en particular que estoy intentando sea cada vez menos costoso. Entonces ahora sí me voy a ir al ejemplo propiamente dicho. El sitio crítico del que les voy a hablar es el de esa fotografía. Es un talud. En la vía, nosotros, el municipio alrededor del cual está el sitio crítico es el municipio de Uramita y queda al occidente antioqueño. Esta es una vía de muchísima importancia para nuestro territorio, que lo que está buscando es una conexión al mar que sea mucho más rápida que la actual. La actual es bastante demorada, tiene unas especificaciones muy bajas. Entonces, a través de esta carretera estamos tratando de tener una conexión al mar mucho más rápido. Y este es uno realmente de varios sitios críticos que tiene la vía y fue en un momento determinado asignado para nosotros por estudio, no para diseño inicial, o sea, no fuimos los encargados del diseño para construcción, sino del estudio para diagnóstico de la problemática que se presentó y para diseño de la mitigación o de la solución, dependiendo de lo que aplicara en el sitio. Entonces, es Uramita al occidente antioqueño. ¿Qué pasó en el sitio? Disculpen un segundo, antes de entrar en materia, yo les voy a mostrar 2 ejemplos de lo que son los perfiles geológicos a los que nosotros nos enfrentamos y la pregunta que solemos hacernos, porque incluso se los planteo a ustedes como pregunta para que ahorita en el rato en el que me las puedan plantear, intentemos de pronto discutir. ¿Cuánto debe explorar uno un territorio? ¿Cuántas perforaciones? ¿De qué profundidad las perforaciones? Y darle respuesta a esa pregunta,
Resulta siempre bien complejo en el ejercicio de la ingeniería, pero cuando ocurren estas problemáticas, parte de lo que se preguntan los dueños de los proyectos es, esto lo debimos haber detectado en la etapa de diseño. Este problema que estamos enfrentando hoy era previsible. Entonces, cuando estamos hablando de planes de exploración del subsuelo para tratar de prever el mayor número de riesgos posibles, en cada territorio, cada país tendrá su propia reglamentación, pero no creo que en Latinoamérica varíe mucho. Nosotros, por ejemplo, en Colombia, cuando de un proyecto vial se trata, tenemos un programa de exploración que va muy en función de la altura de los cortes. Entonces, a nosotros la normativa nos manda a hacer investigaciones directas con sondeos y recuperación de muestras. También nos permite complementarlo con exploración indirecta, pero prima la directa, y lo que se nos exige es llegar al nivel de la subrasante proyectada. Entonces, uno explora en las zonas de corte, llegando hasta el nivel de subrasante proyectada. Para entendimiento del sitio crítico que les voy a mostrar, esto es fundamental. Esto que les estoy diciendo, llegar al nivel de subrasante proyectada. Nos piden establecer zonas homogéneas y lo único que nos piden es que haya por lo menos 4 sondeos por zona homogénea, pero que no estén separados más de 2 kilómetros de distancia. Como complemento se pueden utilizar los métodos de exploración indirecta. Entonces, una de las cosas que uno se pregunta es, ¿esto será suficiente o no? La normativa nuestra le dice, bueno, si es un sitio crítico, si usted lo logró ver, usted tiene que hacer una investigación mucho más cuidadosa y deja a criterio del consultor, con aprobación de la interventoría en el diseño, la ejecución de más o menos sondeos. Pero digamos que la carta de navegación son esos primeros 5 puntos. Pero esto es lo que nos exige nuestra normativa, pero este es el ambiente geológico que la naturaleza nos dejó. Este es un problema cualquiera. Este es un sitio en el que tenemos en tonos morados una formación metamórfica, son unos esquistos, y en color rosado unos diques intrusivos, un material igneoplutónico que intruyó a ese metamórfico, y encima de estos materiales tenemos las tonalidades amarillas, que son las que acostumbramos a asignarle a los depósitos de vertiente, a los materiales movilizados por la gravedad. Esta es la geología que a nosotros normalmente nos toca en un proyecto vial. Ustedes alcanzan a ver completa la diapositiva al lado derecho. Sí. Sí, es que yo no la alcanzo a ver y hay un muñequito que me gusta como para llamar la atención. Cuando uno sabe que esta es la geología que va a enfrentar, uno siempre es, ¿cuántas perforaciones hay? ¿Y de qué profundidad las hago? O sea, es que miren cómo puede uno pedirle a un geólogo que haga un perfil de este detalle con estas interdigitaciones con base en una perforación cada 2 kilómetros. Estos son, si mal no estoy, son como 20 metros, 40 metros. O sea, si yo le hago una perforación cada 2 kilómetros, este sitio fácilmente pasó sin perforación. Y sin perforación, un ingeniero geólogo le tiene que ayudar a uno a hacer un perfil para que uno pueda proyectar en el corte, si lo va a anclar con anclajes activos para saber dónde los pone, dónde sí, dónde no, con qué separación. Eso es lo que la naturaleza nos ofrece. Pero uno, si en una etapa de diseño para construcción a un cliente le dice, yo necesito hacer perforaciones cada 20 metros, pues simplemente no te ganas la licitación, porque eso no es posible pagarlo en una etapa de diseño para construcción, pero esto es lo que la naturaleza nos ofrece. Este es otra vía de este momento de las que estaban en construcción en Colombia. Esto es Conexión Norte para nosotros. Este es un puente que estamos resolviendo también acá hacia el occidente de Medellín, la ciudad en la que estamos ubicados. Medellín es la capital de Antioquia. Antioquia está ubicado hacia el occidente de Colombia, en límites con Panamá. Y entonces, este es otro perfil típico. Este es un puente que tiene una patología y nos están pidiendo entender por qué la patología. Y miren la variedad siempre en geología, variedad de colores, es variedad de formaciones geológicas. Y cuando hay variedad de formaciones geológicas, hay problemas normalmente.
Entonces tenemos depósitos de vertiente con unos esquistos cuarzos sericíticos, pero en esos esquistos cuarzos sericíticos hay otras intercalaciones con gneiss. Entonces estos son intercalaciones de gneiss y esquistos, estos son esquistos, pero para completar hay unos diques ígneos intrusivos que están ahí haciendo también de las suyas. Sobre esos hay unos materiales antrópicos. Entonces, tratar de entender la patología de un sitio tiene que sí o sí basarse en un muy buen modelo geológico, y esto en diseño con este nivel de detalle es prácticamente imposible de ser definido. Como adelantándome un poco, este perfil geológico que les mostraba acá, yo tengo algunas, hoy no la hice así, pero tengo algunas diapositivas incluso en que muestro el que los geólogos pudieron prever en el diseño, y luego abajo muestro este. Este no es el que hicimos en el diseño. Este fue el que pudimos hacer haciéndole seguimiento al corte. O sea, ya cuando estábamos en el sitio tuvimos la oportunidad de ser asesores en construcción, íbamos refinando el modelo geológico, y con un refinamiento del modelo geológico, un refinamiento de la solución. Entonces, esto es lo que hay en la naturaleza. La normativa se queda normalmente muy corta, y en el marco de esa normativa ocurre este problema. En el municipio de Uramita, el constructor hizo la vía en su diseño de una manera muy bien justificada, diseñó este sistema de contención. Es un sistema conformado por anclajes activos. No recuerdo muy bien los detalles, pero son unos anclajes activos como de 15 metros de profundidad, y él avanzó, hizo su corte, construyó sus anclajes. Él los terminó más o menos en noviembre, diciembre, y estaba tranquilo con su vida, estaba ya casi que a punto de terminar su rasante, preparado para pavimentar. Nuestro territorio tiene un sistema de lluvias bimodal. Eso significa que acá nos llueve fuertemente en dos periodos. El primer periodo es abril-mayo, el segundo periodo es octubre, septiembre, octubre, a veces coge un poco de noviembre. Este corte lo terminaron en diciembre, y los ingenieros encargados del proyecto nos cuentan que un corte sin problema, estaban muy tranquilos, pero pasó enero, pasó febrero, pasó marzo y llegaron a abril. Entonces, abril-mayo, segunda temporada de lluvias, tuvieron unos eventos de precipitaciones especialmente altos, atravesando un fenómeno de la Niña, y en ese marco de unas precipitaciones extremas muy altas, se les abrió una grieta de esta magnitud más o menos. Fue una grieta de 580 metros de longitud, ubicada más o menos a 200 metros del borde superior del corte. A 200 metros de este sitio se les abrió esa grieta. Ellos de inmediato se asustaron mucho, nos llamaron para que los ayudáramos a entender el problema, y lo que veían ellos era un corte estable, pero una grieta levantada mucho más atrás a 200 metros. La grieta tenía escalones de hasta 1 metro. Esta es una foto, son fotografías de los escalones que había en la parte superior de la grieta a unos 200 metros de distancia del corte superior. Y el corte se veía intacto. Pero esto ocurre en una temporada de lluvia. Entonces, el cliente nos pedía tratar de entender qué está pasando, por qué está pasando, si eso les iba a afectar o no el corte y cómo solucionarlo. Nos entregaron toda la información de diseño, pero aquí ya no estamos en el marco de ir haciendo una ingeniería como escalada, porque es que esto ya se volvió crítico. Esa ingeniería escalada ojalá sea la que uno haga todo el tiempo para que los sitios no se vuelvan críticos. Este fue un sitio crítico y nos pidieron que les ayudáramos. Cuando hay un sitio crítico como este, uno tiene que hacer ya un despliegue de muchas más herramientas para poder entender, además en unos tiempos récord, porque esto es un problema en construcción, y sí, es un solo sitio crítico, pero es que esta es la salida al mar de un territorio que requiere esa salida, y la no salida es afectaciones económicas importantes. Entonces, había que solucionarlo en unos tiempos que fueran muy cortos, y además se convierte eso también en una discusión muy legal,
Acá se utiliza muy el término de determinar si esto le implica al dueño del proyecto o al constructor un evento eximiente de responsabilidades, si él debió o no debió prever esto en el diseño, y se los hago a ustedes a manera de pregunta con lo que les voy a mostrar. ¿Ellos debieron o no debieron prever esto en el diseño? Hicimos muchas cosas. Esto es, por ejemplo, una mirada del sitio a la izquierda desde el punto de vista de las pendientes y a la derecha desde el punto de vista de lo que nosotros denominamos análisis multitemporal. Los análisis multitemporales son simplemente el ejercicio de entender el territorio en muchas épocas a través de fotografías aéreas, a través de cartografías, a través del Google Earth, que afortunadamente es otra herramienta que hoy existe y es muy buena. Entonces vemos desde el punto de vista de la geomorfología, un sitio ubicado en la margen derecha, este es el río Sucio, un sitio crítico ubicado en la margen derecha del río Sucio, una pendiente muy plana acá donde está la rasante de la vía, una pendiente muy alta donde está el corte anclado, una pendiente muy plana detrás de donde está el corte anclado, luego cambia a una pendiente muy alta y esto que vemos acá por detrás es la grieta superior, la de unos 580 metros de longitud que se abre. Miren que aunque no hayamos hecho perforaciones, la sola mirada desde el punto de vista regional de las pendientes le empieza a decir a uno cosas. Es muy contrastante, pendiente alta, pendiente baja, pendiente alta. Pendiente baja, una zona de recarga en época de lluvia. Entonces uno empieza, hay una plataforma natural que posiblemente propició muchísimas infiltraciones en unas lluvias excepcionales y con eso quizás desencadenó un problema aquí atrás. Entonces uno va estableciendo hipótesis. Tenemos unos análisis multitemporales que son la superposición de visiones de diferentes épocas del territorio y lo que entendemos ahí es que había todo. Pues hay cicatrices, hay grietas, hay escalones, hay erosión por sobrepastoreo, hay muchísimos drenajes, está toda la red de drenajes que concluye allá, y es natural, pues ahí está el río Sucio, entonces hacíamos este tipo de mirada. Este es el resultado de la fotointerpretación, que fue clave en el asunto. Este límite acá es el de la grieta de 580 metros que se abrió, pero lo que nos ayudaron a entender los geólogos con el análisis multitemporal es que desde incluso más arriba del sitio hay una grieta existente, hay una cicatriz y un deslizamiento antiguo, muy atrás del proceso que se abrió. Justo donde se abrió hay otra grieta e incluso más abajo hay otra grieta. Estos son miradas del territorio en las décadas de los 60, 70, 80. Los ingenieros geólogos consiguieron fotografías de diversos años, pero entonces empieza uno a entender, ve, hay una zona de recarga, se infiltra el agua. Y también hay unas cicatrices de procesos morfodinámicos antiguos, entonces lo que le puede decir a uno será que se activó un proceso morfodinámico antiguo, un proceso ubicado justo porque esta cicatriz coincide con el punto donde se abrió la grieta, ahí ocurrió en la apertura esta de 1 metro y el talud que está anclado está acá, pero realmente esto fue el resultado de una reactivación de un movimiento. Nos pusimos en la tarea de hacer muchas perforaciones muy profundas para tratar de determinar con ellas el perfil geológico que aplicaba. Y los perfiles definidos en 2 dimensiones. Este fue el primer perfil, este que está acá resaltado de color rojo, el primer perfil que definimos, y es este. Amarillos, muy espesos, son los materiales que les decía ahora, los que utilizamos para mapear a los depósitos de vertientes. Estos son 20 metros. Entonces tenemos que en el sitio crítico hay unos depósitos de vertiente de unos espesores muy altos. Es que aquí hay, estos son por ahí 10 metros, 30 metros, 50 metros, 60 metros de un depósito de vertiente. O sea, en el sitio hay una gran masa de materiales transportados por la gravedad, 30 metros de material transportado por la gravedad en tiempo geológico, y por debajo de esos materiales está la secuencia de unos materiales in situ, son unas mezclas de cher, basalto. El material in situ realmente no fue definitivo en el entendimiento del problema. Lo que terminó siendo muy interesante para nosotros es el detalle con el que los geólogos nos ayudaron a diferenciar los depósitos de vertiente.
Ellos hablaban de depósitos, si no recuerdo, iban como hasta ley. Entonces hablaban de depósitos vertiente tipo A, B, C, D, E y E. Y dependía mucho de la cantidad de flujos de lodo, de la cantidad de lodos, la cantidad de escombros, de que hubiera, predominaran más unos, los otros, o de que la granulometría de los lodos fuera variada. Ellos no los dividieron. Pero terminó siendo muy interesante este lente delgado que ustedes pueden ver acá, en contraste con este lente más grueso que ustedes ven por encima. Entonces nos hablaron de un depósito B inferior, pero de un depósito I superior mucho más espeso. Cuando uno analiza solamente este perfil, uno dice, primero un movimiento, pues una zona con depósitos cuaternarios de muy grandes espesores, una zona muy activa, algo tuvo que haber pasado ladera arriba, posiblemente esa cicatriz superior que mapeaban los geólogos es la razón de que estos depósitos de vertiente estén abajo con esos espesores tan importantes. Pero ese depósito tipo B tan delgado, por encima de otros mucho más espesos, uno dice, ¿qué le habrá hecho a lo largo del tiempo todo ese peso de los demás depósitos al B, al inferior? Seguramente lo tiene muy desgastado, muy agotado, y ya vamos hacia la geotecnia, con una resistencia quizás muy, muy baja. Entonces hacíamos este perfil, hacíamos este otro, los depósitos distribuidos como A, B, C, D, O, E, pero con una, digamos, una disposición menos interesante que la anterior. La anterior, excelente tipo B, nos llamó muchísimo la atención. Teníamos el otro perfil, hicimos este otro perfil por el costado occidental. También instalamos, y este es el perfil frontal. Miren, este perfil me parece muy chévere, el perfil frontal. Esta es la zona de máxima altura de los cortes. Y la zona de máxima altura de los cortes coincide con la zona de mayor espesor de los depósitos de vertiente. Es decir, toda esta es la zona en la que para alcanzar la rasante tuvieron que hacer además las máximas excavaciones. Pero chévere me parece es ver la geoforma original del terreno. Los materiales in situ, que son los verdes, tienen una geoforma cóncava en la parte de mayor espesor sobre la que se depositaron todos estos materiales transportados por la gravedad. Es decir, esa zona en tiempo geológico era como una especie de vaguada, quizás por la que discurría un drenaje que llegaba al río Sucio. Los depósitos de vertiente cayeron, se depositaron en esa vaguada, por ser vaguada incluso conformaron unos depósitos de muy alto espesor, y por acá está el depósito tipo B, sufriendo quizás porque tiene encima al tipo I generándole una gran carga. Instalamos instrumentación, instalamos en total, fueron como 7 inclinómetros, les voy a mostrar acá 3 inclinómetros, este era el primero, el de la parte más alta, lo pusimos un poco por detrás de la grieta para mirar si efectivamente ahí paraba el movimiento, si no estaba escalando, si no estaba remontando hacia la parte alta. Lo que vimos es que efectivamente no había movimientos. El inclinómetro 2 está en todo el centro del proceso morfodinámico y mírenle la belleza de este inclinómetro. Nos mostraba que sí había un movimiento a través de uno de los depósitos muy profundo y que todo se estaba moviendo como un bloque. Miren que el movimiento es súper contundente. En este punto ocurre el rompimiento y el bloque sale completo hasta la parte baja. Este era el inclinómetro número 2, esta es la dirección del movimiento, este es el inclinómetro número 3, el de más abajo, se mueve menos, entonces el movimiento es muy profundo en la parte media, menos profundo en la parte baja, y por eso pudimos trazar esta figura, y esta se volvió la base para la ingeniería que le hicimos al asunto. Este es el perfil que consideramos más crítico para las modelaciones, y lo que entendimos es que la superficie de falla no coge el inclinómetro 1 porque no se movió. Empieza justo en el punto donde está la grieta de 1 metro de la que les hablé al principio. Se va, llega aquí a esta profundidad que son como unos 60 metros y sigue y sigue y sigue. Aquí en el inclinómetro 3 llega como a los 3 metros y revienta muy seguramente en la parte baja. Entonces, en esta diapositiva les quiero hacer énfasis en eso que uno puede incluir con base en la disposición de los materiales. Un depósito B inferior con otros depósitos encima
contrastantes en su granulometría, posiblemente en su génesis, en su momento de generación, uno dice, ese depósito interior tiene que estar muy desgastado. El desgaste en un material, en un geomaterial, es a la larga entender que muy posiblemente ese geomaterial tenga una resistencia muy cercana de la residual. Entonces, no es una resistencia pico que yo pueda medir fácilmente en un ensayo de compresión triaxial, sino una resistencia residual post falla del material. Esa fue la hipótesis entonces con la que fuimos trabajando y la que no servía para efectos de la modelación. Teníamos afortunadamente para la modelación muy clara esta superficie de falla y nos fuimos entonces a hacer modelación. Y si esto es una mirada del sitio con base en puntos de control topográfico, estos eran puntos de control topográfico sencillos, aunque este sitio también tuvo mirada con satélite. E hicimos diferentes tipos de análisis. Yo les decía ahorita que fueron análisis por métodos de equilibrio límite y análisis de esfuerzo de formación. Estos primeros fueron los de equilibrio límite. A la larga lo que pretendíamos era tratar de reproducir el mecanismo, la superficie de falla para entender cuál podía ser la solución al problema. Hicimos 3 escenarios. El primer escenario es aquel al que uno normalmente recurre en diseño. Miren, de acuerdo con la normativa que muy seguramente aplican todos nuestros países, el diseñador lo que tenía que haber hecho son perforaciones que llegaran a nivel de rasante. O sea, él tenía que haber hecho una perforación, digamos, en este punto de la montaña antes de que hicieran el corte y haber llegado a nivel de rasante. Uno ya de entrada dice, él no hubiera detectado que está el depósito B inferior. Entonces ya ahí uno dice, bueno, la normativa se quedó corta. Digamos que hubiera detectado el depósito B inferior. Asumir que estaba en condición de resistencia residual no es lo que uno hace usualmente. Lo que uno usualmente es, no, todos los materiales tienen condición de resistencia, pico, y así hicimos los análisis de estabilidad. Estos son análisis sin la excavación y estos son análisis con la excavación. El factor de seguridad en este caso era de 2, un factor de seguridad muy bueno, y en este caso nos dieron de 1.8. Bajó, la excavación bajó, pero no lo suficiente como para afectar la estabilidad del sitio. Entonces estos análisis no nos ayudaban a entender el problema. Ese corte que se hizo es de más o menos 200.000 metros cúbicos. La masa que está comprometida en el proceso es de más o menos 1.000.000 de metros cúbicos. Nosotros decíamos, no, esto no explica el proceso, entonces nos fuimos a un segundo escenario. El segundo escenario fue considerar que este depósito B, solamente el B tenía una resistencia que era la residual. Infortunadamente no tuvimos la oportunidad de muestrear inalteradamente el depósito B para haber hecho triaxiales, pudimos muestrear mejor fue los depósitos superiores y el material in situ inferior, pero consideramos por la granulometría, por lo que veíamos del depósito, que muy posiblemente esa resistencia residual estaba representada por una cohesión nula y un ángulo de fricción interna de 10 grados, y este escenario sí nos ayudó a entender el problema. Primero porque el factor de seguridad en construcción antes nos daba de 1.2, 1.3. Y ese es el factor de seguridad que suelen tener nuestras laderas en condiciones naturales. Pero hicieron el corte de 200.000 metros cúbicos y el factor de seguridad llegó a la unidad. Este punto 969 es 1. Llegó a la unidad. ¿Qué significa? Sí, el corte fue el disparador del problema. Una vez que el constructor hace el corte, el sitio se desestabiliza y ocurre la grieta en la parte alta. Pero no era previsible en el sentido de que el ejercicio normal de la ingeniería, primero no le hubiera permitido detectar el horizonte, el depósito de vertiente tipo B, no necesariamente él hubiera tenido que suponer que estaba en condición de resistencia residual. Consideramos un tercer escenario que también llega a un factor de seguridad muy cercano a la unidad cuando se hace el corte, pero que no nos cuadraba mucho. ¿Por qué? Porque era suponer que toda la zona a lo largo de la cual se tiene la superficie de falla de los inclinómetros estaba en condición de resistencia residual. Eso no lo consideramos probable porque si eso fuera así, en la parte alta de la ladera hubiéramos tenido que ver, el constructor hubiera tenido que ver
daños desde antes y no fue así, entonces decíamos, no, el escenario definitivamente es el 2, en el que el depósito B está en resistencia residual y desde el punto de vista geológico tiene mucho sentido que sea ese el material que está en resistencias residuales, que es un depósito más bien arcilloso sobre el que cayeron unos eventos que generaron una gran carga sobre él. Hicimos este ejercicio simplemente como comodidad. Lo que la mayoría de las veces hacemos es con superficies de falla circulares y las hicimos con los 3 escenarios: resistencia a pico, resistencia residual para el depósito B y resistencia residual para toda la zona de la superficie de falla. Miren los factores de seguridad altísimos. Eso le muestra, a mí este ejercicio me gusta mucho porque es demostrar, venga, es que la ingeniería no es ir por el mundo entero suponiendo fallas de tipo circular y asumiendo que eso le va a ayudar a usted a tomar decisiones. No, miren que según ese escenario nada va a pasar, todo se va a contener. Entonces es como simplemente un llamado de atención. También nos fuimos a hacer análisis de elementos finitos, análisis de tipo esfuerzo de formación, los queríamos hacer para confirmar los resultados del de equilibrio límite y para tratar de entender hacia dónde debía ir la solución. Consideramos la excavación por etapas. Esta es la malla que supusimos. Teníamos una limitación y es que los inclinómetros, primero los pusimos mucho después de que el daño se dio. No los pusimos todos al mismo tiempo. No le hicimos la lectura inicial a todos al mismo tiempo pues, porque la logística no daba. Entonces, estábamos tratando de entender el problema con base en unas deformaciones de los inclinómetros, pero que no estaban medidas desde el momento cero. Entonces, era más para entenderlas relativamente. Consideramos 7 momentos de las excavaciones, el material B en condición de resistencia residual. Hay una cosa que se me ha olvidado mencionarles. Ellos nunca han visto ni vieron que los anclajes se les dañaban. El inclinómetro le ayuda a uno a entender por qué no. El inclinómetro 2, que se muestra como que se mueve un bloque completo, le dice a uno que los anclajes se mueven completos con ese bloque y usted por eso no los ve dañados. Entonces, los anclajes fueron acertados, esos anclajes, fueron acertados en la medida en la que controlaron localmente el corte. No ayudaron a controlar regionalmente esa superficie de falla grande que se ve en el sitio. Entonces lo modelamos, este es el detalle, más detalle sobre el modelo que hicimos, y estos son los resultados de 4 de las etapas que consideramos. No les mostré aquí todas las etapas. Tenemos la excavación 2 con la fila de anclajes 1, la excavación 4 con la fila de anclajes 3, 5 con fila 4 y la excavación número 7, que es cuando tiempo después del cual ocurre el problema. Consideramos 2 tipos de niveles freáticos, enseguida les voy a mencionar por qué, pero los primeros están basados en el nivel freático inicial, y mantuvimos como control las deformaciones que ocurrían en el inclinómetro 3 y en el punto donde apareció la grieta. ¿Qué estábamos tratando de entender? Si el avance sucesivo en las excavaciones, si era la razón de que la grieta se abriera en la parte superior, y los análisis, los resultados fueron súper interesantes porque muestran que las primeras etapas de excavación, el desplazamiento arriba muy pequeño, 0.1 centímetros, eso no es de importancia. Avanzan más las excavaciones y consideramos cada etapa de excavación con su correspondiente fila de anclaje, porque así es el método constructivo. Tú excavas y anclas. No excavas todo y anclas, te vas por etapas. Aquí hicimos la segunda etapa de anclajes, la tercera etapa de anclajes y la cuarta etapa de anclajes. Y solo hasta la etapa final, perdón, la última etapa de anclajes. Y solamente hasta la última etapa, la grieta en la parte alta alcanza valores que ya sí son preocupantes. 6 centímetros sí son una explicación al hecho de que fue la excavación de a poco la que generó la grieta superior de arriba. Todo debido a que el material estaba muy profundo y en una condición de resistencia residual. Entonces ya habiendo entendido que sí, que ese era el problema, ¿cómo lo solucionamos? Básicamente entendiendo que la superficie de falla toda está por encima, por debajo, perdón, del nivel freático, lo que entendíamos es, más anclajes no, porque es que la superficie de falla está a 60 metros de profundidad, no hay forma de anclarse a 60 metros de profundidad. Desde el punto de vista práctico, eso no funciona. Tú con unas pilas de contención tampoco puedes contener una masa que está desplazándose hasta los 60 metros de profundidad. Entonces, el agua
Hay que aumentar la resistencia de los materiales disminuyéndole la presión de poros, simplemente aumentando entonces el esfuerzo efectivo. Entonces dijimos, hay que drenar. ¿Cómo? Bueno, pensemos primero por un lado el drenaje superficial que impida que más agua lluvia se infiltre. Recuerden esa zona de recarga en la parte alta que lo que hizo era una esponja. Eso chupó agua durante esos eventos extremos de precipitación. Entonces vamos a manejar con drenaje el asunto. Vamos a ver cómo responde el territorio. Si el territorio no responde, tenemos que pasar a un drenaje profundo. Tenemos que hacer un túnel, una galería que con unos buenos drenes llegue y baje el agua, hacer una galería de drenaje profunda. Y analizamos ambas al cliente. En este caso, lo que les recomendamos fue una intervención escalonada. Y entonces, lo que hacíamos con el drenaje superficial fue entender, esta fue la forma en la que consideramos este modelo realmente para entender las ventajas del abatimiento del nivel freático profundo con una galería. Hicimos una modelación en la que entendíamos qué pasaba si pasábamos de este nivel freático a este más profundo, y lo que veíamos es que las deformaciones en el caso del inclinómetro de control estrés prácticamente se mantenían. Miren en esta diapositiva que estamos hablando que con la excavación las deformaciones quedaban en este orden de magnitud, y lo que decimos es que abatimos el nivel freático y las deformaciones se mantienen. Con este modelo detectamos un problema, y es que a pesar de que aquí deteníamos el asunto, la deformación ya no iba a avanzar mucho. En la grieta superior sí podía avanzar, pero también es el hecho de que teníamos muy acotado el modelo. Para efectos del diagnóstico, al cliente le recomendamos hacer un mayor cubrimiento del territorio. Estos fueron unos modelos semiacoplados, porque no estábamos hablando de flujo transiente, por ejemplo, sino simplemente de aprovechando la gran permeabilidad de los materiales, de que era un tema de flujo establecido, bien fuera con el nivel freático arriba, con el nivel freático abajo. Aquí, para entender más, no tanto el beneficio del drenaje superficial, sino el beneficio, no como lo que lográbamos haciéndolo, sino lo que perdíamos no haciéndolo. Simulamos qué pasaba si dejamos que el nivel freático aumentara en lugar de bajar. Es decir, si no construimos obras de drenaje superficial, eventualmente el nivel freático puede volver a subir. ¿Qué va a pasar? Va a pasar, miren, las deformaciones van a aumentar, tanto si el nivel freático asciende 1 metro como si el nivel freático asciende 3 metros. Entonces, si asciende el nivel freático, las deformaciones aumentan. ¿Eso qué significa? Sí o sí hay que hacer el drenaje superficial. Entonces, básicamente hasta aquí llegamos los geotecnistas y les dijimos a los ingenieros hidráulicos, y ese es el tema de análisis interdisciplinarios. Hay que hacer un sistema de drenaje superficial muy robusto del entorno para evitar que el nivel freático ascienda. Si el problema se contiene con eso, está bien, y si no, hay que pasar a un drenaje profundo, a una galería de drenaje, a un túnel de drenaje. Entonces entraron, esta figura me gusta, y es para mostrarles cómo daban los factores de seguridad ya con el abatimiento profundo del nivel freático, basados en los análisis de esfuerzo de formación. Miren que dan lugar a unos factores de seguridad muy del orden de magnitud de los que consideramos con equilibrio límite. Esto es lo que pasa con los sitios de control, con los inclinómetros bajo la excavación que detonó el problema, pero lo que pasa bajo el escenario del drenaje profundo, las condiciones de deformación se mantienen. Los ingenieros hidráulicos terminaron diseñando todo este sistema de drenaje. En las convenciones pueden ver que hablaron de muchas cunetas superficiales que llegaban a unos canales en sacos de suelo cemento, solamente en el costado occidental a un canal de concreto. Ellos le apuntaron mucho a estructuras deformables, a estructuras flexibles que se fueran acondicionando a las deformaciones que tuviera el terreno. Entonces, todas estas líneas que ven en naranjado muy concentradas en la zona plana que nos ayudaron a mapear, a detectar los mapas dependientes, fueron acá. Ellas van descargando a estos canales en sacos de suelo cemento, y a su vez a un canal en concreto que va por el costado occidental. El cliente procedió de inmediato a hacer estas obras, y lo cierto es que el problema está relativamente contenido. En este momento seguimos en monitoreo, las deformaciones prácticamente están en cero. Hemos tenido una cierta desventaja en ese proceso, y es que nosotros todo este año
hemos atravesado un fenómeno del niño. No estamos en la niña, como cuando se detonó, sino que estamos en el niño, o sea, un periodo de muy bajas precipitaciones. Entonces tenemos que terminar de entender el problema cuando vuelvan y ocurran las lluvias, a ver si definitivamente el problema paró, porque si no hay que recorrer a la galería profunda. Entonces ya a modo de conclusiones, efectivamente el cambio climático hay que tenerlo en cuenta porque los sitios se van a volver más críticos, van a aumentar las inundaciones, las avenidas torrenciales, va a haber más socavación, todo eso va a generar mayores movimientos en masa. Para poder hacer un mejor ejercicio en ese contexto tan complejo, hay que tratar de hacer un ejercicio muy completo, empezando por ese multiescala del que les hablábamos, no abandonando nunca el trabajo de campo, la visita detallada de los expertos. A mí me gusta siempre traer aquí a colación un método observacional de Terzaghi. Recuerden que es ese ajuste sucesivo entre previsión, prescripción, diseño, obra y experiencia. Terzaghi abocó mucho por él y todo este discurso que venimos manejando acá a la larga lo que hace es abocar también por ese método observacional en que uno primero predice qué está pasando, con lo que predice, prescribe cómo atender el problema, hace un diseño detallado, lo pone a trabajar en obra y la observación detallada de él le va ayudando a uno a obtener experiencia. A modo de recomendaciones, en etapas tempranas, utilizar del diseño, utilizar imágenes, hacer análisis multitemporales, hacer miradas interdisciplinarias, ver territorios grandes y pequeños, hacer la geología, la geomorfología, utilizar la geofísica, la geoeléctrica, las perforaciones profundas. En este tema, hacer una mirada completa del territorio, hay un concepto que desarrollamos acá en Medellín, incluso no lo hemos podido hacer extensivo a todo el territorio colombiano, es el de la Unidad Morfodinámica Independiente. ¿Cuál es el área del territorio que tú tienes que de verdad entender para asegurarte de que tu problema no tienes amenazas adicionales a las que puedes prever con un simple análisis de estabilidad? En construcción hay que poder observar los cortes, hay que poder hacerle seguimiento a la obra para, como vimos, poder hacer ajustes en los modelos y con los ajustes en los modelos, ajustes al programa de construcción. En operación hay que hacer monitoreos, variables hidrometeorológicas para irnos además preparando para el cambio climático, monitorear los puntos potencialmente críticos, combinar las herramientas que mejor le sirven a cada proyecto y algunas recomendaciones finales generales. El tema de hacer análisis integrales, multidisciplinarios. Tenemos que entender que todos estamos sometidos a unos retos inmensos. El cambio climático llegó para ponernos la más difícil, como si ya no la tuviéramos difícil, pero finalmente eso es lo que hay. Tenemos que aprovechar las tecnologías tratando de hacer siempre un mejor ejercicio de la ingeniería. Y con eso termino mi ponencia. Ya dejé media hora como para que nos pudieran hacer preguntas. Muy bien. Bueno, muchas gracias, ingeniera. Ha sido muy interesante su ponencia y bueno, eso creo que se va a notar con la cantidad de preguntas que han surgido por parte del público espectador, las cuales voy a proceder a leer a continuación para que usted pueda ir respondiéndolas una por una. Muy bien, entonces empezamos con una de las preguntas que dice: ingeniera, buenas tardes. ¿Los datos mostrados son en base a experiencia o alguna normativa? ¿A qué datos se habrá referido él? Justo me Porque, parece que la pregunta salió cuando estaba mostrando una gráfica de cierta normativa, si no me equivoco, en sus diapositivas, una gráfica. bueno, porque hay, incluso en la presentación se logran, discúlpenme un segundo. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Sí, sí se lo escucha, ingeniera. Bueno, en las diapositivas que les voy a pasar están claras las referencias bibliográficas. Algunas de las gráficas que mostrábamos, por ejemplo, lo que se prevén que sean efectos del cambio climático son de esta entidad que les mencionaba de cambio climático, ahí está dicho,
pero todas las que vimos, por ejemplo, de análisis estereográfico de discontinuidades, de perfiles geológicos, de modelación, todas son propiedad de Inteinsa. Pues realmente de nuestros clientes, pero ellos nos autorizaron a mostrar. Muy bien. Ah, mira, justo aquí nos comentaron que el que hizo la pregunta dice, la pregunta era referida a ensayos no mayores de 2 kilómetros y la profundidad de excavación. Ah, bueno, esa hace referencia específicamente a las normas del INVIAS. El INVIAS es en Colombia el Instituto Nacional de Vías y es la normativa que le exige para diseños de viales para construcción. Muy bien. A Entonces, ver, ellos nos exigen primero establecer zonas homogéneas y luego hacer 4 sondeos por zonas homogéneas que estén separados como máximo 2 kilómetros. ok, muy bien. Gracias, ingeniera. A ver, tenemos otra pregunta que dice, bueno, dice, ¿cuáles son las recomendaciones para el mejoramiento de suelo cuando los resultados de la geofísica indican unas aceleraciones muy altas? Bueno, la geofísica no indica aceleraciones, la geofísica siempre da lugar, en la forma de más W, la geofísica a lo que da lugar a esa velocidad de ondas S. Cuando es en la forma de refracción sísmica, da lugar a velocidades de ondas P. La norma sismoresistente nuestra a lo que nos ayuda es a inferir cuál va a ser lo que llamamos lo que llaman los estructurales del espectro de diseño, es decir, con base en la velocidad de onda S, qué tanto va a acelerarse o no el sismo en el suelo. Eso es una respuesta súper compleja porque primero tú no puedes tomar decisiones solamente basadas en la refracción, ¿no es cierto? En la geofísica, perdón. Tú con la geofísica infieres el tipo de suelo y con el tipo de suelo básicamente los ingenieros estructurales lo que deciden es cómo va a responder el terreno a la estructura y con eso el refuerzo. ¿Qué pasa? Si tú con la geofísica detectas que hay suelos de velocidades de onda especialmente bajas, ya tienes una sospecha de que tienes materiales de muy baja resistencia. Eso sí, siempre hay que confirmarlos con ensayos directos y en función del problema tratar de entender si una solución puede ser pasar a otro horizonte para la fundación de una estructura. Entonces, un suelo de baja velocidad de onda puede ser un suelo de baja capacidad portante para recibir las cimentaciones de una edificación o de un puente, entonces te tienes que ir con otro tipo de cimentación a otro estrato, por ejemplo. O puede llegar al caso, si la geofísica te ayuda a confirmar la existencia de espesores muy importantes de materiales de muy baja resistencia, a descartar un terreno, por ejemplo, para la construcción de un proyecto. Que el objetivo no es siempre explorar para diseñar para construcción, sino explorar también para ver si un sitio es viable o no. Muy bien. A ver, una pregunta también junto a esta era, ¿cuál o cuáles son las mejores maneras para iniciar una investigación para estabilizar un talud sin intervenir mucho el medio ambiente y apuntando con la visión de futuras fallas geológicas? Están muy complejas las preguntas. A ver, el tema de ingeniería ambiental versus ingeniería civil, pues, ha estado siempre sobre la mesa. Yo creo que nosotros los ingenieros civiles cada vez cobramos mucha más conciencia del asunto. Digamos que por costos, desde el punto de vista económico hablando y por impactos ambientales, uno siempre debería preferir siempre las soluciones verdes. Entonces uno siempre trata de que el corte se haga con una geometría tal que con solo corte se pueda contener, es decir, que solamente le tengas que jugar a la pendiente, que tú puedas hacer el corte con la pendiente más suave que sea necesaria en función de la resistencia al corte de los materiales, de manera que cortes y revegetalices, es decir, que tú llegues a una solución verde. En ese contexto, ¿qué puede pasar? Que tú tendrías que hacer en algunos casos unos cortes muy tendidos, y cortes muy tendidos hacen que tengas que deforestar más área, por ejemplo, entonces va en contravía. Es una solución verde, pero va en contravía, por ejemplo, de lo ambiental, en el sentido de que tienes que deforestar más. Entonces, tendrías que irte a uno más parado, un corte mucho más
de mayor pendiente. Ah, pero ese ya no se sostiene con solo revegetalización, sino que tienes que anclar, pero impactas menos territorio porque no tienes que deforestar o porque los propietarios no te van a vender. Digamos que hay que tratar de sopesar mucho, por eso es que justo en este momento estamos terminando un estudio en la oficina para una entidad pública de acá, y casi que fue de los pocos estudios en los que, así como nos pidieron exploración del subsuelo, nos pidieron un levantamiento forestal. Entonces el primero que fue el ingeniero forestal, hacer el levantamiento de las especies. Con eso claro, nosotros estamos tratando de entender si la mejor solución será cortar muy tendido, pero hay que ver cuántos árboles se van a ir, o cortar muy parado y llevarse menos árboles, pero dejar un talud que va a quedar gris, que va a quedar con cemento, no verde, ¿no es cierto? Entonces hay que ir sopesando las especies que hay, la posibilidad de la resistencia que te da el material, los predios a los que de verdad tienes acceso. Es un ejercicio de sopesar muchas cosas. Juega mucho la recomendación final, vea, trabajemos en ya. Trabajemos ingenieros ambientales, ingenieros forestales, ingenieros sanitarios, ingenieros hidráulicos, hidrogeológicos, hidrólogos, y de todo junto. Ok, muy bien. A ver, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la distancia máxima entre calicatas para caracterización de los materiales a lo largo del trazo de carretera? Nosotros en Colombia le decimos calicatas a los apiques, que son excavaciones manuales de máximo 3 metros de profundidad. Ustedes también los entienden así, excavaciones manuales de máximo unos 3 metros de profundidad. Sí, me parece que sí, ingeniera. Nosotros Aproximadamente. para vías no usamos las calicatas. Nosotros para vías hacemos perforaciones en el sentido estricto de la palabra, o sea, con talado. Nosotros lo que hacemos es en carretera llevar, y creo que deben hacer así en todo el mundo, llevar taladros a rotopercusión que te puedan percutir en los materiales blandos, rotar en los materiales duros. Lo que manda nuestra normativa es hacer perforaciones que tengan longitudes acordes con los cortes. Entonces, en zonas en que los cortes tendrán 20 metros, las perforaciones son de 20 metros. Donde son cortes de 30 metros, donde son cortes de 50 metros tendrán las perforaciones. La distancia máxima serán 2 kilómetros, pero yo creo que ese 2 kilómetros es el que tiene que ser revaluado. O sea, en una vía de 20 kilómetros, estamos hablando que con 10 perforaciones podemos resolver el asunto, y eso debería estar más en función de la complejidad geológica. Y yo diría, si independientemente de la información geológica me ponen a escoger un número, yo pasaría de los 2 kilómetros a mínimo cada 500 metros en diseño para construcción. Muy bien, gracias, ingeniera. A ver, la siguiente pregunta dice, ¿qué modelo constitutivo o correlación puede recomendar para estimar la resistencia residual de suelos donde no se tienen datos de pruebas triaxiales? Miren, ese es el pero para mí que tienen esos modelos de esfuerzo de formación. O sea, los modelos de esfuerzo de formación son muy buenos, pero exigen una muy buena caracterización de los materiales. Y en la medida en la que esa caracterización se ve muy sacrificada por la calidad del muestreo que tenga durante la ejecución de las perforaciones, es decir, si tú logras tener una recuperación muy buena en la perforación, una recuperación muy buena, digamos, por encima del 80% del material, y logras tener muy buenas muestras inalteradas del material, para mí, lo primero, en el sentido de la respuesta que él dice es triaxiales sí o sí. Y solamente si tienes triaxiales, deberías pensar en modelos constitutivos muy refinados. Y en la medida en la que no tengas esos triaxiales, con más razón te tienes que mantener el mórculón. Listo, considerando el mórculón completo, pues no reduciendo mórculón a cohesión y fricción, sino escalando mórculón a cohesión, fricción y módulo de elasticidad. Digamos que ese modelo constitutivo para la mayoría de los problemas que resolvemos, basado
en unos muy buenos ensayos, ojalá siempre triaxiales, y dentro de los triaxiales el CU, el consolidado no drenado, son un muy buen camino. Ya para análisis mucho más refinados de ingeniería, que no son el día a día, que no son estos, te puedes ir a escalar a otros modelos constitutivos, pero en general un músculo bien alimentado es suficiente. Muy bien, gracias. A ver, la siguiente pregunta es, ¿cómo recomendaría que se realice el monitoreamiento satelital en las diferentes regiones del Perú? Miren, el monitoreo satelital es de muy alta cobertura, es en tiempo real. Esas yo creo que son las dos características más importantes. Y luego, de tercera característica, un costo relativamente razonable, pero tampoco es bajo, ¿listo? O sea, la inversión que tiene que hacer un dueño de un proyecto para monitoreo satelital es relativamente alta. Entonces, yo diría que ese monitoreo debe restringirse a sitios potencialmente críticos o actualmente críticos, ¿listo? Y ese monitoreo se debe utilizar como en periodos muy cortos, durante tiempos muy cortos, porque como él ofrece la posibilidad de hacer lecturas prácticamente cada segundo, durante varios días, varias semanas, varios meses, entonces se vuelve un tema de muchísima información que se restringe a momentos muy críticos del proyecto. Yo no lo veo tanto como de largo plazo, sino como de momentos críticos para sitios críticos. Lo demás puede ser bien atendido con temas, puntos de control superficial, los clásicos tomados con topografía. Muy bien. Nos comentan que tal vez podría recomendar qué entidades se dedican a brindar estas imágenes satelitales con fines de monitoreamiento. En eso sí me corchan. La verdad, no les sé decir, y muchísimo menos en Perú, pues no, me corchan. Si quieren, yo les averiguo y les cuento después. Porque en eso normalmente acá en la oficina nos apoyan pues los muchachos más chicos, los geólogos, ellos son los que están como más enterados del asunto, pero en eso sí me corchan. Ok. A ver, dice, ¿se hizo un análisis sísmico en el modelo o se usó un análisis pseudoestático? Y si es así, ¿cómo se obtuvieron los valores KX y KY? Esta pregunta también es complicada. Ese modelo, miren, en un ambiente sísmico como el nuestro, en el territorio antioqueño, tenemos zonas de amenaza sísmica de acuerdo con nuestra normativa alta, media y baja. Esa zona en particular era de amenaza sísmica media. Cuando estamos hablando en nuestro territorio de amenaza sísmica media, los factores de seguridad estáticos tienen que ser del orden de 1,5 para que los factores de seguridad pseudoestáticos sean de 1,0,5, que es lo que nos exige la normativa en diseños para edificaciones, por ejemplo. O sea, a nosotros la norma nos manda que para edificaciones el factor de seguridad estático sea de 1,5 y con eso sabemos en amenaza sísmica media que logramos factores de seguridad pseudoestáticos de 1,05, 1,1. Si recuerdan, acá no estamos obteniendo factores de seguridad de 1,2, 1,5. Los factores de seguridad que logramos con el abatimiento incluso profundo del nivel freático son de 1,3 más o menos. Entonces, no los presenté, los hicimos, pero no los presenté, fueron de tipo pseudoestático porque dan factores de seguridad mucho menores que la unidad. Entonces, lo que en ese sentido se discutió con el cliente es, venga, es que no tiene sentido porque el territorio antes, y recuerdan los análisis de estabilidad antes de la construcción del proyecto. Los factores de seguridad antes del corte eran del orden de 1,2, 1,3 estáticos, es decir, nuestro territorio no tiene factores de seguridad ideales en caso de sismo. Por eso incluso la amenaza es media, ¿no es cierto? Toda la actividad sísmica es la que finalmente da lugar a estos grandes depósitos de vertientes. Ellos se depositan ladera abajo, dan lugares a unos, se depositan donde el factor de seguridad inicialmente es de 1, ese factor de seguridad conforme los depósitos maduran va mejorando. En este caso llegaron al 1,2, pero no estamos del todo protegidos en sismo. Entonces les decíamos,
Con un abatimiento súper profundo del nivel freático, escasamente llegamos al 1.3, no podemos llegar al 1.5, entonces no tiene sentido que hagamos análisis sísmicos. Lo que hay que entender y la ANI, que es la que finalmente recibe nuestros proyectos, tiene que aceptar que vamos a dejar el territorio con el mismo nivel de riesgo en sismo que tenía incluso antes de hacerse la carretera. Entonces, en este caso no nos desgastamos mucho con los análisis sísmicos por ese asunto. Muy bien. A ver, una siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué ensayos de resistencia se realizó al material de suelo en condiciones residuales y bajo qué rango de formaciones se estimó los parámetros de resistencia de este material? Yo les decía que no tuvimos la oportunidad de hacer un muestreo muy detallado, ese depósito del interior, es que ese estaba a 60 metros de profundidad. No tuvimos la posibilidad de hacer un muestreo de calidad. En los demás materiales alcanzamos a tener. A ver, a mí cuando me preguntan qué ensayos hacer, para mí la respuesta prácticamente siempre es ensayos de compresión triaxial del tipo consolidado no drenado, de manera que yo pueda medir parámetros en términos de esfuerzos totales y en términos de esfuerzos efectivos. En ciertos tipos de materiales me va bien con los ensayos de corte directo, pero eso solamente me permiten parámetros en términos de esfuerzos efectivos. Entonces, con muchos de los geomateriales que recuperamos muestras de buena calidad, hicimos ensayos de corte directo y de compresión triaxial. En el depósito B inferior no lo pudimos muestrear, entonces básicamente fue como una especie de back análisis a través de ese escenario número 2. Muy bien, gracias. A ver, otra pregunta es, si el talud está constituido por un macizo rocoso o por la combinación de suelo macizo rocoso, ¿se podría plantear una solución similar? Lo que pasa es que muy seguramente si estuviéramos en ese caso de suelo o de macizo rocoso, y entiendo la pregunta más que suelo o suelo y roca o solo roca, es material en sí. Si el sitio fuera necesario, si fuera no el de materiales transportados como este, sino de materiales in situ, muy difícilmente se hubiera presentado el problema, a menos que ese material in situ estuviera fallado. Sí puede pasar en un ambiente tectonizado como el nuestro, que esos materiales, a pesar de ser in situ y de haber estado ahí desde el principio de los tiempos, por movimientos tectónicos terminan fallándose y afectándose a profundidades importantes, entonces eventualmente esos materiales fallados, si terminan estando por debajo del nivel freático, pudiera haber aplicado una solución similar, pero es más bien poco probable que se hubiera presentado un movimiento de estas características. Casi que una forma en la que yo suelo ver esos problemas de movimientos en masa tan complejos como este en el sentido del volumen que se movilizó, porque es que estamos hablando de 1.000.000 de metros cúbicos, es venga, ¿yo a qué le puedo jugar? Básicamente yo le puedo jugar, hablando como en términos de equilibrio límite, yo le puedo jugar a aumentar las fuerzas resistentes, a disminuir las fuerzas actuantes o a drenar. Cuando yo hablo de aumentar o disminuir las fuerzas que intervienen en el cálculo del factor de seguridad es con masa. Entonces yo digo, bueno, listo, yo puedo aumentar como las fuerzas resistentes con un muro de contención en la parte baja, un muro de gran volumen, digamos en concreto ciclo. Cuando la masa es suficiente para atender el problema, pues esa es la solución. Pero lo que suele ser más efectivo cuando los problemas tienen que ver con el agua es drenar. Entonces, así en este problema como en muchos otros, yo me le apunto al tema del drenaje. Muy bien, gracias. A ver, a ver, otra de las preguntas que tenemos es, ¿cómo se evalúa la resistencia en rocas? Yo les hago una pregunta. Las personas que hicieron las preguntas son estudiantes de qué semestres más o menos. ¿Perdón? Los muchachos que están haciendo las preguntas son estudiantes de qué semestres más o menos. Muchos de nosotros somos estudiantes, algunos de
quinto o sexto ciclo, pero sí también tenemos público que ya está terminando la universidad, que ya Ah, está bueno. trabajando también. A ver, el tema de hacer mecánica de rocas, así como el que les proponíamos para solucionar problemas críticos, pasa por algo de multiescala, ¿no es cierto? Hacer mecánica de rocas es hacer un proceso de escalonamiento, en el que primero se estudia la matriz rocosa, luego a las discontinuidades y finalmente se combinan para entender al macizo rocoso. En la roca intacta, la matriz rocosa, se hacen ensayos muy similares a los que se hacen en suelo. Desde el punto de vista de resistencia, se hace el ensayo de tracción indirecta, ese es distinto, en suelos no se hace tracción, en rocas sí se puede hacer tracción indirecta o tracción directa, se hace compresión simple y se hace compresión triaxial, eso es en la roca. Ya uno integra los resultados de haber estudiado a la roca intacta con los resultados de haber levantado a las discontinuidades. Esos dos ejercicios los superpone a través de sistemas como el RMR de Viñas y el Q de Barton. Los combina para llegar a la caracterización de los materiales, pero los ensayos que son la base para esa caracterización son tracción, compresión simple y compresión triaxial en la roca intacta. Muy bien, muchas gracias. Y a ver, ya la última pregunta que tenemos es la siguiente. En el proyecto expuesto, ¿cuántos especialistas profesionales estuvieron involucrados y cuánto tiempo tomó para dar el diagnóstico y la solución al problema? Bueno, a ver, lo que hacemos en la oficina normalmente es armar como un equipo interdisciplinario que normalmente es conformado en cada disciplina por lo que llamamos un senior y un junior. Entonces, normalmente los ingenieros senior son ingenieros civiles o geólogos con especialidad, bien, especialización, maestría o doctorado en geología, en geotecnia o en el área. Entonces, en este caso en particular estaba una ingeniera máster en geología, ella era la ingeniera geóloga con un ingeniero junior en geología. Entonces teníamos senior y junior en geología, el junior estuvo, todos fuimos a campo, pero el junior fue el que más se quedó en campo, coordinando las perforaciones, coordinando la instalación de inclinómetros, todo el asunto. Entonces eran senior y junior en geología. En geotecnia era un grupo un poco más robusto. Ahí tuvimos, por ejemplo, en el tema de la modelación, la direccionó uno de los ingenieros con mayor preparación dentro de la oficina. Él tiene doctorado en geotecnia, entonces era Daniel Ruiz, el ingeniero con el PhD en geotecnia. Estuvo acompañado por otro ingeniero junior que le manejaba todo el tema de instrumentación. Yo hacía las veces de directora del proyecto, entonces yo estaba coordinando a todos los profesionales. Entonces, en geotecnia eran Daniel Ruiz con otros dos ingenieros en geotecnia junior. Los juniors son normalmente muchachos que tienen 3, 4 años de experiencia. Los seniors son ingenieros que tienen normalmente 10 años de experiencia o más. Entonces, había geología, geotecnia e hidráulica. En hidráulica también había el senior y el junior. Eran más o menos unos 7, 8 profesionales en el asunto. Al final lo acompañan a uno ya las dibujantes y para el diseño del refuerzo, por ejemplo, de los canales, todo el asunto, entra un ingeniero estructural. Muy bien, ingeniera. Muchas gracias. Con esto terminamos la ronda de preguntas. Muchas gracias también al público por todas las preguntas brindadas. Y le paso con mi compañero Harry. Gracias, ingeniera. A ustedes, muchas gracias. Interesante y muy productiva, creo yo, para todos aquellos que han venido a presenciarla. Eh, También, bueno, también al público hacerles recordar de que esta ponencia se va a publicar y la estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en YouTube, en Instagram y también tenemos podcast en Spotify. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias por el tiempo A y pues ustedes, que nada más. estén muy bien. Eso sería todo. Gracias. Hasta luego.